Hola, me llamo John y en este vídeo os voy a dar unos cuantos consejos si tenéis pensado viajar a Turquía. Yo viajé a Turquía en el 2015, de hecho os dejo por aquí los vídeos que hice de aquel viaje y la verdad es que es uno de los viajes que más me han gustado. Un tema delicado a la hora de viajar a Turquía es que mucha gente piensa que es un sitio peligroso. Es normal, últimamente han pasado bastantes cosas, ha habido bastantes revueltas, ha habido intentos de golpe de estado, ha habido asesinatos, ha habido atentados. Entonces es normal que la gente tenga reparo a la hora de ir. Yo os recomiendo que no tengáis miedo a esto. Obviamente el riesgo siempre va a existir, pero es que a día de hoy el riesgo existe en cualquier lugar del mundo. ¿Turquía es un sitio más peligroso que otros sitios? Puede ser que lo sea por su situación geográfica. Al fin y al cabo está al lado de Siria, está cerca de Rusia. Al final es un país que estratégicamente siempre ha estado en medio de todas las guerras. No es casualidad que haya sido uno de los imperios más poderosos en la historia. Pero bueno, no me quiero enrollar, paso a los consejos directamente si tenéis pensado ir a Turquía. Seguramente para ir hasta allí iréis en avión, así que buscad la mejor oferta que encontréis para las fechas en las que queráis ir, ya que Turquía no es un destino para nada caro a la hora de viajar. Lo normal es que el vuelo vaya hasta Estambul. Cuando lleguéis a Estambul es una ciudad que, como la mayoría sabréis, está dividida en dos continentes. Tiene la mitad está en Europa y la otra mitad está en Asia. También por ello hay dos aeropuertos principales en Estambul. Uno es el de Ataturk, que está en la parte europea, y el otro es el de Sabiha, que está ahí en la parte asiática. Desde España salen vuelos hacia los dos destinos. Si podéis elegir, id al de Ataturk, porque es el que está en la zona europea y está muy cerca del centro. O sea, la parte más visitable de Estambul, lo más típico, lo más interesante realmente, está al oeste del Bósforo. Si vais al otro aeropuerto tendréis que encontrar un autobús que os lleve hasta la zona europea y puede ser más de una hora de viaje y dependiendo de a qué hora lleguéis se hacen unos atascos bestiales y podéis estar bastante más tiempo. De todos modos, desde Ataturk también tendréis que coger un autobús hasta el centro, aunque yo en su día me acuerdo que fui en taxi porque hubo un problema en el aeropuerto, el avión llegó súper tarde y eran las tantas, tenía que llegar hasta el hotel, así que al final decidí coger junto a otras 3 o 4 personas que nos conocimos allí un taxi que nos llevara a todos a la vez al centro. Para el alojamiento hay dos zonas principales donde coger el hotel. Una sería la parte antigua histórica, que es donde está Hagia Sofía, la Mezquita Azul, toda la parte como más antigua. Y luego la otra parte es en la zona de la plaza Taksim, que seguramente os sonará, pero es una de las plazas más conocidas porque es donde se suelen hacer todas las protestas en Estambul y casi siempre suelen salir en las noticias porque acaban a palos. Entonces, ¿en qué zona os recomendaría que os quedarais? Yo, por ejemplo, me quedé alrededor de la plaza Taksim y la verdad es que muy bien. La zona no es muy buena, no es muy bonita. En las que nos quedamos nosotros, por ejemplo, eran unas calles muy viejas, con el nivel social muy bajo. Yendo de noche da un poco de reparo andar, pero la verdad es que una vez te mueves por ahí unos cuantos días sin problema, en ningún momento tuvimos ningún tipo de inseguridad. La verdad es que genial. Justo al lado de la plaza Taksim hay una calle muy larga de tiendas que se llama Istiklal y la verdad es súper chula, es como las Ramblas de Barcelona, la Gran Vía de Madrid, más o menos lo mismo, y es una avenida que va hasta la Galata Tower y para mí es una de las mejores zonas para pasear, porque luego tiene como una zona como más bohemia, con tiendas artesanales. La verdad es que es una zona muy chula y luego ya desde ahí llegáis al río, al Bósforo, y las vistas son súper bonitas. La otra zona también está muy bien porque tenéis todas las mezquitas al lado, tenéis el palacio del sultán, está la universidad, hay también bastantes cosas para ver, así que realmente da igual dónde os quedéis porque vais a tener cosas para ver y de todas maneras seguramente tendréis que pasar al otro lado. El alojamiento en general no es muy caro, está más o menos en la media. Nosotros pagamos una media de unos 40 euros por noche más o menos en un hotel. No era un hostal, pero bueno, era una habitación privada, tenía baño, así que más que suficiente para lo que buscábamos nosotros. Pero bueno, eso ya lo que queréis vosotros, pero que no son precios muy astronómicos. Pues para moveros por Estambul, lo mejor es que cojáis el tranvía. Lo que hace es unir las dos zonas que os he comentado, desde casi Taksim hasta la zona antigua. Y quitando eso, yo sinceramente lo patearía todo, porque no es muy grande esa zona así visitable, estas dos zonas. Y es que todo lo que vais paseando es súper bonito. O sea, en un lado tenéis lo que os he comentado de la plaza, las calles, las zonas bohemias, luego la zona histórica, por el medio tenéis el Bósforo con un puente que es súper chulo porque está lleno de pescadores y entonces luego el anochecer es súper chulo. Entonces os recomiendo mucho que os lo hagáis andando porque lo vais a agradecer. Luego, si queréis, también hay una zona muy bonita para pasear a lo largo del Bósforo hacia el puente que cruza el Bósforo que separa los dos continentes. Y la verdad es que es un paseo muy chulo, podéis coger un crucero que os dé también una vuelta por el Bósforo, que hicimos nosotros también.
Así que realmente tenéis bastantes cositas para hacer. Para visitar, pues bueno, ya os las conoceréis, pero bueno, es lo típico. Hagia Sofía, la Mezquita Azul, los baños que están subterráneos, la Torre de Gálata, el puente del Bósforo, el puente que cruza las dos partes, la Plaza Taksim. No sé, la verdad es que hay muchos sitios y recomiendo que os lo pateéis todo, porque todo lo que vayáis andando vais a descubrir sitios súper bonitos. Es todo súper histórico, vais a ver que son calles muy estrechas, hay momentos en los que el tranvía pasa que parece que no quepa. Y es por eso, porque son zonas súper históricas, ¿no? Y la verdad es que hace un contraste muy grande de las típicas calles europeas y no digamos ya más de Estados Unidos, ¿no? Es que es todo lo contrario. Uno de los sitios imprescindibles en Estambul es el Gran Bazar. Seguramente entraréis aquí, pero tener unas cuantas precauciones. Por ejemplo, según entréis vais a ver que todos los vendedores se van a echar encima, es normal. No os agobiéis, no os preocupéis, no os van a hacer nada, simplemente es su manera de vender, que es muy agresiva. Vosotros, si no estáis interesados en comprar nada, simplemente pasad de ellos, si queréis responder una sonrisa o lo que sea, pero el hecho de darles bola, lo que vais a conseguir es que insistan más. Así que mi recomendación es que si lo que queréis es entrar a verlo por la curiosidad y porque lo habéis visto en fotos y tal, pues ir ignorando a los vendedores, ir viendo todo y sin problemas. Si estáis interesados en comprar algo, visitar un puesto y si lo veis y os empiezan a ofrecer, pensad que podéis rebajarlo seguramente hasta un 40% fácilmente de lo que os está ofreciendo en un inicio. Y después, si veis que el precio que os está ofreciendo no es el que vosotros queréis, pasad de él, ir a otra tienda porque seguramente lo que venda esa persona lo venderán en muchos otros puestos. Encima, si hacéis el amago de iros, la mayoría de veces irán detrás de vosotros y os seguirán haciendo descuentos, así que no dejéis de regatear hasta el final. Que por cierto, el hecho de no regatear puede ser hasta mal visto por el vendedor, obviamente se sacará más pasta, pero es como la manera que tienen ellos de vender, ¿no? Es como un juego aceptado el hecho de que ellos te van a marcar un precio sabiendo que lo inflan y que tú tienes que jugar con él hasta bajarlo a un precio que los dos acordéis. Al final el precio de un artículo, al fin y al cabo son falsificaciones, todo lo que venden, no es un precio oficial, no penséis ¿esto cuánto valdrá? No, o sea, simplemente bajad hasta lo que vosotros estéis dispuestos, vosotros sois los que tenéis que marcar el valor de ese producto. Para comer os recomiendo que no ahorréis, o sea, se come súper bien en toda Turquía en general, hay una gastronomía bestial, no es solo kebab. Si vais a un restaurante pedís kebab, no os van a servir el típico que cogéis aquí en un doner, o sea, es como carne bien preparada, especiada y la verdad es que está muy rica. Y en general se come genial y a unos precios bastante asequibles, se puede comer súper barato y se come súper bien. Encima los camareros en general suelen ser bastante amistosos. Si no estáis en la parte más turística, yo recomiendo que os metáis un poco entre calles y en general la gente que os atienda será súper amable, luego seguramente os inviten a tomar un té o a tomar baklava, así que aceptad todo lo que os den porque realmente es que podéis hacer buenas amistades, podéis llevaros muy buenas sorpresas simplemente perdiéndoos por ahí y comiendo en sitios que se salgan de las guías turísticas. Luego, más allá de Estambul, en Turquía es un país enorme, para visitar tenéis 1000 sitios, o sea, Estambul, como sabéis, no es la capital es Ankara, que es una ciudad menos conocida. Nosotros no fuimos porque no teníamos tantos días y por lo que vi era más pues como una capital más administrativa, ¿no? Está pues el gobierno y tal, pero no tiene tanto para ver, aunque sí que tenga, pero bueno, por los tiempos al final decidimos no ir. Nosotros preferimos ir a otros dos puntos que para mí son clave y son de los que os voy a comentar, porque es que el resto del país no lo conozco, así que no os puedo decir. Entonces, estos dos puntos que yo recomiendo muy mucho que vayáis es uno que es más conocido, yo creo que a nivel mundial es conocidísimo, que es la Capadocia, como dicen allí. Son ciudades subterráneas o ciudades que estaban hechas contra la propia roca y que tienen unas formas en lo que es el paisaje que es impresionante de ver en persona. O sea, es de lo más bonito que he visto. Encima al amanecer suele haber globos de helio de estos que puedes ver toda la zona desde arriba y de hacer una panorámica súper bonita. Capadocia no tiene mucho en sí, o sea, se puede visitar en 1 o 2 días. Yo recomiendo que al menos le dediquéis 2 días para poder visitar todo bien. Podéis visitar eso, ciudades que están hechas contra la piedra, que otras zonas que son ciudades que son totalmente subterráneas, que están hechas como a base de túneles cuando se defendía la guerra del Imperio Otomano, y la verdad es que es impresionante. Os recomiendo que alquiléis un coche porque es muy barato alquilarlo ahí en la Capadocia, que os salgáis un poco también y en alguna ciudad cercana, en un pueblecito, que comáis por ahí y es que os vais a encontrar aventuras porque allí fuera de las zonas turísticas no hablan inglés y les sorprende ver a gente occidental, ¿no? Y para mí ese contraste es súper bonito porque
te ven y se sorprenden, intentan hablar contigo como pueden, igual saben 2 palabras de inglés y te las van repitiendo, ¿no? Para intentar hacer una buena comunicación contigo. Pero en resumen es gente súper amable y luego encima que es todo súper bonito, son todo paisajes de estos asiáticos muy chulos. Y os digo que la Capadocia es que nos va a decepcionar. En la Capadocia los hoteles no son muy caros, porque encima como el turismo ha bajado mucho por el miedo que hay, pues tenéis hoteles que están geniales, que son una pasada, de 4 o 5 estrellas a unos precios súper económicos. Sobre si coger o no un globo para ver la zona desde arriba, es muy bonito verlo desde arriba. Nosotros no cogimos globo porque con el coche puedes llegar a colinas, aparcar y ves toda la Capadocia desde arriba sin ningún tipo de problema. Y realmente los globos para mí lo que hacían era embellecer el paisaje con todos los globos a la vez, cada uno de un color. Es solo al amanecer, o sea, tienes que despertar como a las 5 o así para poder ver los globos al amanecer. Y no duran todo el día, o sea, están 1 hora o así y luego ya vuelve a estar todo despejado, o sea que no es que todo el día haya globos. Y el globo al fin y al cabo eran 85, 100 euros o algo así por un paseo de media hora o 45 minutos. Y para mí no era más bonito de lo que se ve desde el suelo, que sigues viendo todos los globos, algunos te pasan rozando. Y para hacer fotografías, para verlo junto al amanecer, para mí fue más que suficiente. Y luego el último sitio que es espectacular y es más desconocido es Pamukkale. Es una montaña blanca que está hecha de cal. Parece que la ves y parece que sea nieve, ¿no? Pero ¿qué va? Es igual verano, hace 20 y pico, 30 grados y es todo blanco por eso, por el color que le ha dejado de la cal. Y son unas piscinas termales naturales, que son como piscinas a distintos niveles por la montaña. Y es una pasada porque las vistas son una chulada. Estás metido en el agua que está calentita, en una montaña blanca. No sé, la verdad es que es una pasada. Yo no lo conocía hasta investigar en qué sitios ir a visitar. Y me sorprendió muchísimo y es que es una de las grandes desconocidas de Turquía. También os digo que es muy pequeñito, no dediquéis más de un día, es una zona que no tiene mucho más. Está al lado de una ciudad que se llama Denizli, que seguramente es donde llegue allí el avión o el autobús o como vayáis o el coche. Es una montaña que os la podéis hacer en unas horas. Yo sí que le dedicaría un día entero a disfrutar, a relajaros. Luego hay también como un pequeño complejo de piscinas con hotel y tal, pero bueno, la parte principal es esa ladera con piscinas. Y id pronto o quedaros hasta tarde porque es cuando menos gente hay. Allí sobre todo la gente que se acumula es de buses turísticos, entonces suelen llegar a media mañana, están todo el día y al atardecer se están yendo. Entonces a primera hora y cuando se van lo tenéis para vosotros solos y lo podéis disfrutar tranquilamente. Para llegar a Pamukkale como para llegar a Capadocia tenéis aviones y suelen estar muy baratos. Nosotros por horarios y precio nos salía mejor ir desde Estambul hasta Denizli, que es donde está Pamukkale, en un autobús nocturno. Y luego otro autobús nocturno que nos llevó desde Pamukkale hasta la Capadocia. Y luego ya desde Capadocia cogimos un avión hasta Estambul. Esto no fue tanto económico, sino por tiempos. Los horarios de los aviones no nos verían nada bien y al final, como íbamos con los días un poco justos, pues es que no nos hubiera dado tiempo a visitarlo bien. En cambio, un autobús nocturno que cogimos en Estambul, que fue una aventura completa en sí mismo. Tuvimos que coger un autobús de Estambul hasta la estación de autobuses. No había nada en inglés. Nadie sabía inglés, o sea, tuvimos que coger por referencias del número para saber qué autobús nos llevaba a Pamukkale. Toda la noche ahí durmiendo, eso sí, el autobús muy bien, porque tienen servicio de catering, te van sirviendo bebidas, cena durante el viaje. La verdad es que encima tienen televisor en los asientos, la verdad es que el autobús de 10. Fuimos durmiendo hasta Pamukkale, esa noche también la pasamos en el autobús para ir hasta la Capadocia, pero ya estábamos agotados. Cuando por fin pudimos dormir en un hotel en Capadocia, soltamos todo, porque de dormir 2 noches seguidas en un autobús es una paliza bestial. Y luego ya en una horita y algo cantabas en avión desde Capadocia a Estambul de vuelta. Lo dicho, os dejo los vídeos aquí de Turquía, así que os recomiendo que si queréis ir los veáis. Si tenéis cualquier duda o lo que sea me comentáis, pero no dejéis de viajar allí porque es que merece muchísimo la pena. Es un país que a veces se infravalora y la verdad es que es una joya de país, así que muy recomendado. Y que nada, que muchísimas gracias por haber visto los vídeos. Recordad que si no estáis suscritos os suscribáis, dadle a la campanita que hay aquí abajo para que os lleguen las notificaciones de cuando publico nuevos vídeos, porque a veces nos llegan. Y nada, que nos vemos en el próximo. Agur.